webinars. Ya estamos en el penúltimo día de la semana de webinars y, bueno, muy agradecidos con la asistencia y la participación que han tenido con nosotros. El día de hoy vamos a tener una conferencia bastante interesante con el maestro Fernando Romero, hablando acerca del tema de curación de contenidos. Sabemos que en la actualidad, dada la situación mundial, muchos de los modelos se han movido a formatos en línea, formatos híbridos, en donde, bueno, pues es necesario subir contenidos en línea y publicar cursos en línea también. Para esto es importante, bueno, y además no necesariamente para plataformas en línea. Es importante tener como muchas de estrategias, tips y algunos temas técnicas para la parte de curación de contenidos. Insisto, no solamente en un formato en línea, sino cualquier formato que requiera de curar contenidos para dar una clase es importante, ¿no? Entonces, el día de hoy el maestro Fernando Romero va a hablar un poco de esto, no solo desde el punto de vista técnico, llamémosle así, sino desde el punto de vista didáctico, académico, cuál es la pertinencia de la curación y demás. Esto lo vamos a ver el día de hoy con él, entonces pues le doy la gran bienvenida a Fernando, esperando que sea una sesión bastante interesante para ustedes docentes y bueno, pues seguimos ahí en contacto el día de mañana con el resto de los webinars que tenemos. Fer, mucho éxito y te dejo con los profesores. Hola, buenas tardes, gracias amigo. Déjenme buscar la presentación para que me indiquen si se ve. Ahí ya se ve. ¿Sí se ve ahí, en grande? Sí, ahí se ve mejor. Ok, sí, perfecto. se ve. Ok, bienvenidos, buena tarde, un gusto de estar nuevamente aquí con ustedes, que todos estén bien. Vamos a aprovechar esta nueva sesión de webinars, en este caso curación de contenidos, como decía Jesús, pues hoy, derivado de la pandemia y todo lo que nos ha tocado, nos hemos visto en la necesidad de, ya sea con apoyo o de forma independiente, buscar información. ¿Sí? Ya en una parte y digital, bueno, pues le llamamos curación de contenido. Entonces vamos a ver ciertos elementos genéricos de una manera específica, de tal manera que ustedes se lleven sintéticamente una idea de qué es esto de curación de contenidos y que puede enriquecer las prácticas que tienen y que vamos a seguir utilizando todavía por un largo tiempo, ya sea de manera independiente y o poder entender cuando utilizan materiales ya elaborados, cómo es que fueron surgiendo las propuestas de ciertos recursos, sea un video, sea una lectura, que no fueron seleccionados azarosamente, sino que pasaron por una curación que se hizo, por ejemplo, en el área de desarrollo académico, en todo el diseño instruccional, y que son las partes donde se va buscando esta información. Entonces, en esta parte vamos a revisar qué es una curación de contenido, un modelo de entre muchos que hay, que se llama las 4S, que es un proceso de cómo curar, algunas estrategias para la curación de contenidos, ejemplos de buscadores académicos, muchos de los cuales seguramente ya los conocen, pero para hacer un referente, y bueno, allí algunas buenas prácticas que hay que cuidar de manera sintética, aunque durante toda la presentación va a haber información que englobe a todos los temas, dado que están interrelacionados en una idea, ¿sí? Entonces, bueno, para comenzar, primero vamos a ver qué es la curación de contenidos, ¿sí? Este es un término que ha tomado gran relevancia en los últimos tiempos y más en la época por el objetivo y el énfasis, el propósito que busca. No solo es investigar, no solo es meternos y poner títulos y demás. Entonces, hoy tenemos el contexto de una gran cantidad de información en Internet, ¿sí? Podemos encontrar todos los temas en diferentes versiones con diferentes opiniones, ¿sí? Y aquí es donde la curación de contenido nos ayuda. De todo lo que hay, cómo poder seleccionar aquello que sea más pertinente,
¿sí? Hay tanta información que después de haberla buscado, pues no sabemos cuál seleccionar. Hay elementos particulares, dependiendo del tema, Sí, te dependiendo de la juro que experiencia. ¿Sí? Entonces, en este sentido, si podemos apagar el sí, micrófono, por favor. ahora sí, hasta me siento satisfecha. Listo, Fer. Hola. Bueno, yo sí me oigo, ¿verdad? Sí, ahí Ok, estás al aire. gracias, amigo. Bueno, les decía que esta acción de curar contenidos está englobada en un proceso intelectual que lleva la capacidad de abstracción y discernir bajo un análisis y una reflexión contenidos específicos. Se parte de ciertos elementos, por ejemplo, ya sea un objetivo, que lo veremos más adelante, que ya me da dirección que buscar. Entonces yo le pico, yo le aprieto, me sale un tema y ahí me salen diferentes opciones, ¿no? Independientemente del buscador que yo utilice. Pero ahora yo tengo que ir revisando cada uno de los elementos que me dan, de las propuestas que aparecen, y necesito estar haciendo este ejercicio conceptual, teórico de un experto en el contenido acerca de lo que estoy buscando. Ahí es donde esta capacidad de abstraer la información que hay, discernir cuál puede ser la más relevante, sí implica este análisis y reflexión de lo que se está presentando. ¿Qué es el análisis? Poder revisar en forma específica cuáles son la estructura de algún elemento, una lectura, un video, por ejemplo, reflexionar cuál es la relación que hay entre los elementos, los contenidos, y después en qué se vincula con algún tema en específico. Entonces, esta es una actividad cognitiva que nos lleva a que los elementos que nosotros estemos buscando en esta curación de contenidos, no solo conceptos o ejemplos o situaciones, etcétera, que sean específicos para lo que nosotros queremos lograr o el objetivo que tenemos o el objetivo que está planteado tal vez en una estructura educativa. Entonces, un curador, que es el que busca contenidos, se encarga de encontrar, filtrar, organizar y compartir. Los veremos más adelante. Entonces, en este sentido, busco información, necesito ir seleccionando cuál es la más importante, después la voy a organizar, ya que la tengo seleccionada, la voy a compartir. Entonces, esta parte de estos 4 pasos en la curación de contenido te van marcadas en un interés específico sobre un tema específico, ¿sí? Podemos ahondar genéricamente o profundamente, pero un objetivo de la curación es también que seamos concretos y sintéticos en aquello que buscamos para lo que lo buscamos. De esta forma, una de las ventajas y una de las características de la curación de contenidos es optimizar tiempos de producción cuando tenemos que hacer productos propios, y entonces buscamos aquello que otras personas, otros colegas, otros pensadores, educadores han realizado, y entonces utilizamos ya sus productos, optimizamos tiempo y le damos un valor agregado a aquello que nosotros encontramos para poderlo utilizar y socializar. Dentro de un marco educativo, el objetivo es compartir estos contenidos a un público específico, que en este caso son los estudiantes. Si bien vamos a estar viendo características genéricas, en algún momento lo vamos a vincular con algo práctico en el sentido de nuestra actividad como docentes. Entonces, la idea de la curación de contenidos lleva esta marca. Para esto necesitamos un modelo. Hay muchos modelos diferentes para poder hacer curación de contenidos. Uno de ellos es las 4 S, por siglas en inglés, y que es el hecho de poder buscar, ¿no? El primero es la búsqueda, es la investigación. No a ciegas, sí con un objetivo particular. Entonces identificamos contenidos específicos de un tema. ¿Qué tema voy a dar? Empiezo a buscar información, pero un tema tiene subtemas, entonces vamos especificando cada vez más esa búsqueda y utilizando diferentes fuentes de información. Entonces, muy parecido a lo que es una investigación, pero con énfasis más específicos y concretos. Después viene obviamente la selección de todo lo que encuentro, qué es lo que busco, y empiezo a filtrar y a organizar los contenidos según el interés didáctico, por ejemplo, marcado por el plan de estudios o el diseño instruccional
Cuando ya tengo yo toda una propuesta educativa, por ejemplo, ahorita toda la parte online, todo el uso de las plataformas con los contenidos que hay para poder apoyar esta parte educativa en la pandemia, pues ya están estructurados. Si por cuenta propia tengo que buscar algún producto, pues hacemos también lo mismo. Seguramente en forma práctica hacemos esto. El hecho de revisarlo así es poder darnos cuenta que lo que hacemos se llama curación de contenidos y poder optimizar la labor que hacemos de manera independiente. Entonces, estos son las dos primeras S's, buscar y seleccionar. Después es el dar sentido. Esto es preparar la información para adaptarla según una planeación didáctica generada dentro de cada materia, por ejemplo, ¿sí? Entonces ya la tengo, ya la seleccioné, ahora la voy a organizar para poderla utilizar. Y la última es compartir. Es el hecho de publicar o difundir los contenidos organizados didácticamente para cada materia a través de una plataforma, por ejemplo. Entonces, ya sea de manera independiente, busco algo, luego la cargo o la comparto, y o cuando yo entro a la plataforma y ya tengo ahí recursos educativos, pues ya sé cómo fue la selección de ello. Un video, una lectura, pasó por un proceso de curación derivado de ciertos objetivos académicos, intentando vincular la relación del contenido o el concepto con el producto. Entonces, estos son los 4 pasos de lo que implica esta curación de contenidos. Por ende, este modelo no está sujeto a ninguna herramienta tecnológica en particular. Se puede utilizar cualquier herramienta para buscar información. Aquí el medio puede cambiar, el objetivo es uno, buscar, curar esta parte de necesidades conceptuales que nosotros requerimos. Puede realizarse con una o varias herramientas, no hay ningún problema. Lo importante es dónde encontrar la información, y estas herramientas pues sirven de apoyo. También hay que considerar que existe una presencia ilimitada de contenidos, lecturas, videos, conferencias, entre muchos otros. Entonces, conforme nosotros vamos buscando, va apareciendo información. A veces intentamos quedarnos con lo primero que aparece según cómo nos lo dio el programa, pero es inmensa la cantidad. Entonces, no está limitado, sino que se abren las múltiples posibilidades. También podemos hacer uso de redes sociales donde podemos encontrar aquello que estamos buscando, y considerar que los contenidos son muy variados y gratuitos. Ya nada más basta en esta socialización del conocimiento, pues basta nada más con buscar y vamos a encontrar. Y ahora sí viene el criterio de seleccionar. Entonces, este es un ambiente innovador que invita incluso a la creatividad. A la hora que estoy buscando puedo encontrar cosas que no me imaginaba que existían, y ya me permite enriquecer el proceso educativo si lo estoy utilizando para ello, e incluso innovar. A lo mejor yo usaba siempre textos y videos y de repente me encuentro un simulador, o me encuentro historias animadas, etcétera. Entonces la posibilidad se abre, y sin menospreciar lo tradicional, pero también se abren los múltiples recursos que podemos tener más allá de un libro o un PowerPoint, ¿sí? Entonces, la relación de la curación de contenidos con la educación y el aprendizaje puede estar guiada de las siguientes vertientes. Se centra en el aprendizaje del estudiante. Esto es, si yo quiero que aprendan algo, voy a buscar una información específica relacionada con ello, y entonces el alumno lo va a tener. Ya no es qué quiero yo, sino qué es lo que yo necesito para dar a conocer, o que el alumno revise un tema, y entonces la atención está centrada en él. Se buscan conocimientos específicos y concretos. En la medida que yo tengo que ser específico para satisfacer la necesidad de lo que quiero buscar y presentar, entonces en este sentido estoy yendo a la especificidad, y dejo de ser genérico, de tal manera que leo lo que tengo que leer, veo lo que tengo que ver. Entonces esto optimiza también tiempos y hace que el proceso de aprendizaje sea más concreto. Se generan nuevas opciones de aprendizaje, como les decía, dependiendo la gran riqueza y creatividad en la curación de contenidos. Podemos encontrar herramientas y recursos educativos múltiples. Vamos a buscar también contenidos personalizados. Esto es en el sentido de ciertos objetivos, ciertas estrategias que queremos.
o qué queremos presentar, si es práctico, si es teórico, etcétera, automáticamente socializamos el conocimiento. Ahí está a nuestra mano, nosotros la tenemos que buscar. En el momento que la proponemos, ya estoy socializando el conocimiento. Un autor de España que dio buenas ideas, bueno, ya todos mis alumnos lo van a conocer. Entonces ya estoy aportando en esta globalización, ¿sí? Y se pueden realizar múltiples herramientas tecnológicas en esta búsqueda. Abrimos el campo de exploración al descubrimiento, es una riqueza enorme, y también conocer diferentes puntos de vista. ¿Sí? 10 autores van a dar 10 opiniones diferentes de algún tema. Bueno, pues ya esta será tarea de, en este ejercicio de discernir cuál es el más pertinente, pues dar una idea muy novedosa o continuar con las ideas básicas de los grandes autores según cada materia. Para ello necesitamos algunas estrategias para curar contenidos y existen algunas más, estas son las más comunes, y es definición de objetivos. Si yo me meto para buscar azarosamente, pues va a ser más complejo que tome una decisión sobre qué me quedo. En cambio, si ya parto de un objetivo, en este caso los objetivos académicos, los objetivos de cada materia, van a estar esta búsqueda según las necesidades del proyecto y a las personas a las que va dirigido, si es bachillerato, si es licenciatura, maestría, etcétera. Entonces esto ya me va a permitir un objetivo a acotar la búsqueda, de tal manera que no me pierda o me enjaqueque de tanta información y luego no sepa qué seleccionar. Es una investigación, tenemos que estar buscando, y entonces la curaduría debe brindar material relevante, atractivo, confiable. ¿Sí? Hay mucha información y hay que tener ese criterio de qué es lo más pertinente, qué es lo más válido, qué es lo que está acorde. En este caso, la validación de la información va a ser en función de lo que estoy encontrando en relación con la realidad, el contexto al cual quiero atender, ¿no? Nuevamente vamos a acudir siempre a los temas, a los conceptos, a los objetivos de aquello que quiero enseñar o que quiero que el alumno aprenda. Ya en esta parte de publicar, bueno, parte de la propuesta educativa, el diseño instruccional, en la forma de presentar los contenidos para dar alguna respuesta o lograr a un objetivo. Esto me va a implicar también optimizar en un sentido de una revisión continua de recursos. Vemos que comúnmente van cambiando ciertos elementos, por ejemplo, contaduría, las leyes, que van cambiando recurrentemente, entonces también me permite estar haciendo revisiones y estar actualizando todo aquello que sea pertinente actualizar. Y de una manera más fácil, más óptima, cuando tenemos que hacer esta curación de contenidos. Ya hablando en específico, cuando estoy haciendo yo la búsqueda, algo que nos puede ayudar es abstraer información de eso que estoy buscando. Cuando obtengo información específica y general del contenido, podemos considerar si la información, gráficos, imágenes, que van a redituar la búsqueda de la información que tenemos. Otra parte ya en específico, si podemos apagar el audio, que hace mucho ruido. Ok, gracias. Resumir, en ese sentido, obtenemos información sintética, cuidando no plagiar o utilizar materiales para recrear algo diferente, para poder ser más concretos y ser más específicos en aquello que tenemos que utilizar, dando créditos a quien se le tenga que hacer. En este caso sabemos que en ciertos productos pues, va la referencia, va el año, va el nombre, cuidando que se sepa y se identifique quién dijo qué, quién escribió tal cosa. Entonces, para evitar ese plagio, es por eso que se van a citar todos los recursos que encontramos en la curaduría. Los utilizamos a veces con el mismo título o incluso van dentro de ciertas áreas con títulos diferentes, y esto lo que hace es darle un valor agregado al contenido que vamos a utilizar para captar más la atención. Y obviamente vamos a ir conectando
lo que yo voy buscando ya en específico con ciertos temas, ¿sí? Viendo cuál es el que me va a dar el tratamiento más específico o cubre las necesidades de lo que yo quiero que suceda. Entonces, es importante saber utilizar estos contenidos para poder lograr los objetivos ya particulares y satisfacer necesidades de el público a quien va dirigido. En este caso, el aprendizaje de alumnos, si fuera el caso. Para ello, nosotros tenemos una gran variedad de buscadores académicos que nos permiten hacer esta curación. Entonces, dado que esta curaduría implica investigar, en esta parte digital debemos de saber cómo y dónde realizar la búsqueda. Lo más común es pues, entrar a Google y le ponemos ya información y nos sale un montonal, ¿no? Ese es el más utilizado. Entonces, sin embargo, aparte de este, hay otras herramientas que nos sirven para esta búsqueda, para esta curación. Y es así como hay diferentes plataformas que pueden ayudar para encontrar links, artículos, información en Internet. Sin embargo, se debe de considerar lo siguiente. La cantidad de productos que hay o elementos o recursos en función de un tema. A veces hay temas donde, híjole, casi no encontramos información. Entonces hay que considerar, en algunos hay mucha, en algunos hay poca. Entonces siempre hay que considerar que puede haber una variabilidad en la cantidad de recursos a encontrar. La caducidad que pueda tener cada uno, ¿no? Esto o puede ser muy reciente o puede tener ya varios años. Sabemos que hay información que es eterna, no cambia aunque pase el tiempo, pero sí vamos a considerar que entre más reciente, pues pueden ser mejor dependiendo los temas. La certidumbre de la credibilidad de lo que pueda haber en cada uno de ellos, por eso implica este análisis del contenido, esta reflexión para saber qué cubre teóricamente, prácticamente, técnica y metodológicamente, pues lo que estamos buscando. La calidad del mismo, no solo en función del contenido, sino también en función pues, de las imágenes, de las animaciones, calidad de video, etcétera. La comprensibilidad, que lo que esté dicho ahí pues se entienda, ¿no? Ahora es muy fácil que todo el mundo suba sus productos, lo cual enriquece, pero a veces pues no son comprensibles, ¿no? Solo ellos entienden o dependiendo cómo está diseñado o escrito, pues a veces es confuso. Y también la usabilidad de la información, qué tanto lo que está ahí pues lo puedo usar, ¿no? A veces empiezan bien, luego ya no, y ya pues no es pertinente poderlo utilizar. Entonces, estos son unos requerimientos, bueno, que siempre hay que considerar en la búsqueda. Para eso hay diferentes navegadores que son programas que muestran páginas web que obviamente traducen una liga o un nombre en imágenes, textos, videos según lo que estemos buscando. Y pues los más comunes es Chrome, Internet Explorer, Safari y Firefox, que en algún momento seguramente hemos utilizado. Para la búsqueda de esta información se debe considerar no solo la procedencia de dónde vienen, como es el caso de instituciones o instancias reconocidas, para que tengan una validez en cuanto al lugar de procedencia y obviamente la calidad del producto que se está presentando. Conocer la procedencia de la información, esto a veces es por la dirección, el país, el lugar, identificar la fuente, de dónde viene, en el sentido de que sea más creíble, más científico, más didáctico, más académico, y contrastar fuentes, ¿sí? Puede haber dos instancias que me den la misma información y pues bueno, yo voy también aprendiendo pues en qué lugar puedo encontrar textos, por ejemplo, que sean más serios, tal vez teóricamente, a lo que necesito encontrar. Entonces, en la esfera educativa existen varios buscadores académicos, bases de datos científicos, portales científicos, publicaciones electrónicas de libre acceso, entre muchas otras, las cuales nos pueden servir pues, para hacer esta búsqueda, ¿no? Entre ellos, como seguramente conocen ya, pues está Cielo, que es una biblioteca científica electrónica y en línea que nos permite acceder a publicaciones electrónicas de muchos temas. Dialnet también es una base de datos de contenidos científicos en lengua iberoamericana, pues donde encontramos de todo, libros, artículos, tesis, incluso a veces pues, hasta videos, ¿sí? Entre estas dos. Otros dos, bueno, es el Google el Escolar, que ofrece una forma sencilla de buscar bibliografía académica,
Teseo, que genera mapas interactivos en función de términos que se han encontrado en otros sitios, de tal manera que podamos tener una información más específica. Tienes apagado tu micrófono, amigo. Fer, no se escucha. Ya, me oigo ahí. Hola, hola. Sí, ya te... Ok. Ya te escuchas. Bueno, les decía, tenemos estos ejemplos que, bueno, ya en la parte técnica tiene otro sentido. En la parte práctica de utilizarlo didácticamente, bueno, pues siempre hay que cuidar de definir objetivos claros desde el principio para que nuestra búsqueda sea incluso más rápida, para que no nos perdamos entre tanta información, y esto también nos ayuda a ser más concretos sobre cierto autor, cierto tema. No incluir contenidos irrelevantes que no tienen tal vez el sentido y el significado de lo que estamos buscando, y tal vez evitar poner por ponerlos, ¿no? O buscar por buscar nada más, que a veces ya cuando uno se cansa de tantos recursos, pues el que caiga, ¿no? Entonces hay que evitar esta parte, no recurrir siempre a las mismas fuentes. Ya sabemos el estilo, yo sé que ahí puede haber todo, pero si me abro a otras herramientas, pues puedo encontrar o enriquecer no solo la información, sino autores o el tratamiento de un tema. Entonces, bueno, hay que siempre variar las fuentes, buscar fuentes de calidad, como veíamos, que sean reconocidas para ver que científicamente sean importantes y acordes. No referenciar la información sospechosa, ¿no? Siempre hay basura en todo lo que encontramos, entonces, bueno, si vemos algo, no solo que no se vea bien, sino que suene dudoso o me marque ahí que tal vez haya algún virus o algo, bueno, pues no hay que utilizarlo. Aparte de estas buenas prácticas, obviamente siempre hay que acudir a la experiencia que ustedes ya adquirieron, a la experiencia que ya tienen en la búsqueda de manera práctica, porque pues cada uno va haciendo sus tips de cómo encontrar, dónde encontrar, y esto va a ser muy rico. Entonces, con esta presentación, bueno, lo que hemos intentado es dar un panorama, a grosso modo, de lo que implica una curación. No solo es meterme, buscar, encontrar y sacar y luego mandar, sino que implica elementos específicos acotados bajo un ambiente académico, didáctico, para cubrir un objetivo y una necesidad, que en este caso es satisfacer el aprendizaje de nuestros alumnos. Entonces, sería todo de mi parte, y pues daríamos pie a comentarios, preguntas o enriquecimientos que tengan ustedes ya sobre su experiencia. Pues eso es todo. Profesores, dudas, comentarios, aquí sobre todo para las cuestiones que están llevando a cabo, algo que pudiera ayudarles el maestro Fernando, comentarles ahí, bueno, la experiencia que tiene el maestro. Son más de 20 años trabajando en diseño instruccional, ha pasado por diferentes modalidades de diseño instruccional para los modelos a distancia. Entonces, pues aprovechenlo, cualquier duda que tengan, para que se las pueda resolver. No hay ninguna duda, comentario, algo que tengan de referencia ahí para
Dice, a ver, sí, aquí hay un comentario, a ver, déjenme abrir aquí. Adelante, maestro José Daniel. No tiene posibilidad de abrir el micrófono. ¿Quiere escribirnos por el chat? Adelante. Y si no, mientras, la maestra Mayra Angélica. Adelante, maestra. Hola, buena tarde. Maestro, precisamente comentando ahorita sobre la experiencia que tiene, ¿cómo ha sido el papel del bibliotecario? Porque yo tengo entendido que en gran medida, pues ellos son los que tienen las técnicas precisamente para evitar este tipo de fuentes primarias, secundarias, dependiendo del área que estemos trabajando. Esa es una. Y segunda, bueno, no sé si también han trabajado o han contemplado, aunque los muchachos yo sé que no hablan otros idiomas, pues la posibilidad de agregar o invertir en este caso, lugares fidedignos, pero de otros, con otros idiomas, por ejemplo, Springer, Elsevier, que valdría la pena también checar, porque pues al final de cuentas también hay investigaciones que van muy avanzadas, un poquito, con todo respeto, más que aquí en América. Esa es mi pregunta. Sí, obviamente, digo, las posibilidades son muchas. Requiere, como tú dices, cuando hablamos tal vez de particularidades o contratar ciertos espacios, una planeación de infraestructura que compete a diferentes áreas, ¿no? Entonces, digo, hay muchos espacios. También se va buscando esto en función de las necesidades institucionales, de los alcances que se tengan, de cuestiones económicas, etcétera, etcétera. Ya en la parte más específica, por ejemplo, hablando de el diseño instruccional que se hace, bueno, se buscan expertos en contenido que son los especialistas en los temas y ellos ya conocen los espacios, las áreas, los lugares donde hay información concreta a cada tema. Esto le da este plus, que no es cualquiera el que lo busca, sino que son expertos y ellos acuden a estas herramientas o espacios particulares especializados y ahí es donde sugieren cierto tipo de lecturas o videos y demás que posteriormente a través del diseño instruccional, pensando en lo que es los contenidos que en Alia tenemos en la plataforma, pues ahí ya llevan esta garantía de especificidad. Los proponen, nosotros los articulamos en el aspecto instruccional didáctico y bueno, luego ya se presentan a los alumnos. Obviamente, como tú dices, bueno, en esta parte de los lugares donde encontrar, bueno, son muchos, son inmensos, pero requieren siempre estar bajo una planeación educativa y didáctica. De este lado, no sé si ya en cuestiones técnicas, pues Jesús, Edgar o alguien más quiera comentar. Sí, gracias, Fer. Ahí nada más como complemento, y es muy buen apunte el que hace la profesora. Hay diferentes estilos o fuentes, más que estilos, fuentes de información, y depende mucho la estrategia que tenga la universidad en este caso, o la institución, o la empresa que esté desarrollando los contenidos. En la experiencia hemos tenido, trabajado con universidades a lo mejor que sí tienen un banco o una biblioteca digital que como fuente de información. Hay muchas otras que no. En este caso, Aliad, por política se decidió una política de curación de contenidos abiertos, porque tiene muchas limitantes, tiene muchas grandes ventajas tener fuentes de información cerradas como estas bibliotecas o estas fuentes de tesis y demás, que ahorita hago una puntualización también, investigaciones y demás, pero nos limitan mucho cuando se vuelven, y sobre todo si son de paga. Si son abiertas, se agregan al catálogo de fuentes de información. Cuando son de paga, nos limitan mucho, y es por eso que en realidad no hay una biblioteca digital de marca, llamémosla así, llámese Pearson, McGraw o lo que sea, porque, bueno, te limita muchísimo el tema de curación. Y después, los procesos de actualización y mejora también se complican mucho, ¿no? Porque estás casado, llamémoslo así, con una sola fuente. Aquí es importante mencionar, y no sé si han tenido la oportunidad, maestros, de echarse un clavado, como se dice, en las bibliotecas digitales de Aliad.
En las bibliotecas digitales de Aliad tenemos la biblioteca de RUN, que es la biblioteca corporativa o la biblioteca de la red, pero tenemos una biblioteca de fuentes abiertas. Y en esta biblioteca de fuentes abiertas tenemos infinidad de títulos, ¿no? Tesis y demás investigaciones que van mucho en la línea que mencionaba la maestra. Y todas esas fuentes se tratan de incorporar a los contenidos que se curan y a los cursos que se desarrollan. Entonces, digamos que es una mezcla de todo esto. ¿Cómo funcionan los bibliotecarios, por ejemplo? Realmente no trabajamos mucho con ellos en un modelo a distancia porque lo que tratamos de limitar y una de las principales características, si no es que la principal característica de la educación a distancia, pues es que es la flexibilidad. Entonces, al momento de yo tener una fuente de información que está centrada en un centro de información, en una biblioteca, pues limito al alumno a tener que ir por el documento cuando no lo tenemos digital, ¿no? Cuando no tenemos una fuente de información digital. Entonces, en el caso de Aliad, no tenemos gran colaboración con los bibliotecarios. Lo único que nos nutren ellos son los anexos 3 famosos en donde viene la bibliografía de las materias y conforme a eso vamos nutriendo con documentación digital, ¿no? Entonces, más o menos son como un poco las estrategias, tratar de irlas mezclando con fuentes abiertas, con fuentes cerradas, y en el caso de tener un modelo híbrido, en el caso de Aliad, por ejemplo, es una red muy grande. Tenemos campus desde Tijuana hasta Mérida, entonces es complicado mantener la misma bibliografía en todos los campus, entonces por eso tratamos de no limitarnos, porque eso al final de cuentas afecta la operación ya con el estudiante, ¿no? Entonces, no sé si respondí más o menos la pregunta, pero es un poco la estrategia, ¿no? Sí, maestro, muchas gracias, muy amables. Excelente plática, como siempre. Gracias. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. No sé si por ahí hay más preguntas. Preguntan ahí dónde pueden ver las bibliotecas digitales de Aliad. En la página de Aliad Universidades hay un apartado de bibliotecas digitales. En ese apartado van a encontrar estas bibliotecas que les decía, bibliotecas abiertas para investigaciones, tesis. Hay ligas a diferentes fuentes de información, entonces todas son abiertas. Hay algunas que son en inglés, algunas son en español. Entonces los invito. Ahorita, si puedo, ahorita les pongo la liga directa en el chat para que puedan entrar a la biblioteca digital. Y si no, bueno, en la página de Aliad Universidades, ahí viene un apartado de bibliotecas digitales. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario, sugerencia, mejor práctica, experiencia ahí que nos quieran compartir. ¿Ningún comentario extra? Segurísimos. Aprovechen de verdad la experiencia o los consejos que les pudiera dar el maestro Fernando. Si no, bueno, como ya saben, entonces estamos abiertos a recibir sus comentarios posteriormente. Perfecto, pues bueno, creo que no hay más comentarios. Si fuera así, bueno, les agradecemos como siempre el haber participado con nosotros, haber estado aquí. Mañana es el último día de webinars. Los invitamos a que nos acompañen. La primera sesión va a estar a cargo de la maestra Elsa López. Va a estar bastante interesante también. Vamos a hablar un poco de cómo incorporar las redes sociales a procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Cómo podemos aprovechar ese boom y ese
esa herramienta que todos los alumnos que conocemos la están usando actualmente como un medio de enseñanza. Entonces los invitamos en la mañana y luego en la tarde vamos a hablar de consejos y tips de redacción. Va a estar también bastante interesante. Entonces los invitamos ahí a que nos acompañen. Denme un segundo, yo ya estoy aquí poniéndoles la liga directa a las bibliotecas digitales para que las conozcan y les digo, se echen un clavado y vean que toda la información que tienen ahí disponible. Ya lo estoy poniendo ahí en el chat para que las conozcan, las visiten y les saquen provecho. Pues si no hay más, profesor, les agradecemos muchísimo la participación. Nos escuchamos mañana en redes sociales como Estrategias Educativas y mejorando las salidas de redacción. Gracias, maestro Fernando, y éxitos y buenas tardes. Gracias, amigo. Gracias a todos. Buena tarde.